Hola, en este video vamos a crear la programación del login parte 2. Ya, a ver. em, Esto lo podemos organizar de varias maneras. Eh, en esta oportunidad vamos a organizarlo de lo siguiente. Este archivo de ajax.outController.php, vamos a crear una clase con un método para autenticar. Ya, expliquemos. Bueno, acá está la clase de Ajax Out Controller, el controlador que va a estar dedicado a las peticiones del cliente usando Ajax, por lo menos la parte de la autenticación. Contiene un método público estático llamado autenticar con dos parámetros, usuario y clave. Y vamos a retornar el usuario y la clave. En la línea 9 estamos enviando la respuesta al cliente y eso se hace con el hecho, con el echo. Aquí estamos usando el controlador con los dos, el operador de ámbito. Invocamos directamente el método autenticar y le pasamos los dos argumentos, el email y la clave. ¿De dónde vienen estas dos variables post? Estas vienen de nuestro motor Ajax, de nuestro objeto de JavaScript, que ese corresponde a ese email, y esta clave corresponde a la propiedad clave. El post es porque en Ajax estamos enviando esa información por post. Vale, entonces vamos a probar esto. Vamos a nuestro sitio, actualizamos la página para que cargue los avances que hicimos, aunque en realidad trabajamos en el PHP, así que no es necesario recargar la página, por lo menos la parte del cliente. O sea, el PHP que actualizamos fue el Ajax Controller. No es necesario recargar la página. O sea, ese archivo se va a recargar cuando demos clic en el botón login. Vamos a consola acá y apretamos login. No vemos nada aquí. Ingresamos un usuario, una clave, apretamos el botón y ahí vemos el usuario y la clave que ingresé. Ya está funcionando hasta el momento. Vamos a regresar al código. Vale, vamos a continuar el trabajo acá. Voy a limpiar el usuario, quitando el espacio en blanco al principio y al final. Así, de esta manera. Con respecto a la clave, tenemos que encriptarla. Entonces, ¿cómo la vamos a encriptar? Bueno, yo aquí tengo una pestaña donde tengo un archivo donde voy a crear la clave del usuario que vamos a guardar en la base de datos. Entonces, la política de la clave es la siguiente. Necesitamos tener un prefijo que es este prf y va a estar encriptado en M5. M5 es una función
en PHP que sirve para encriptar. Estos 4 caracteres que hay acá me va a generar 32 caracteres alfanuméricos. Entonces, este mismo lo copiamos acá, el prefijo. Entonces, la clave que viene desde el cliente, desde el navegador, ¿verdad? La vamos a encriptar junto con este prefijo y después vamos a comparar si es la misma que está guardada en la base de datos. Lo siguiente sería, finalmente en pass, vamos a usar el mismo parámetro, vamos a guardar ahí la clave encriptada, que sería el prefijo más la clave, y eso lo vamos a encriptar todo en el método SHA-1. SHA-1 es una función en PHP que permite encriptar, ¿verdad?, un dato que se pasa como argumento y genera 41 caracteres, creo. Entonces, ¿qué le vamos a pasar? Le digo, mira, el prefijo que ya está encriptado lo va a volver a encriptar en SHA-1 y junto con nuestra clave. Esa es la contraseña. Entonces, si ahora probamos esto, te fijas que el cambio lo hice en out control.php en el Ajax. Entonces no es necesario recargar la página acá. Doy clic en el botón y ya me retorna el nombre, ¿verdad? Y la misma clave que está aquí, 1234, ya encriptada. Ahí está. Ahora entonces, como aquí ingresé 1234, esta misma clave yo la voy a copiar. Copiar mensaje. Me voy a ir aquí a la base de datos y vamos a agregar un nuevo usuario. Insertar. El rol lo vamos a escribir a mano. Administrador. El nombre del usuario. El correo. La clave, que es la que nos devuelve la clave encriptada, 1234. La fecha. El estado lo cambiamos a 1 y vamos a continuar. Y aquí podemos ir a examinar y aquí ya vemos al usuario ingresado. Entonces así se ingresan las claves encriptadas. Entonces si alguien llega a saber esta clave no le sirve para nada, no le va a servir para poder entrar al sistema, porque se va a volver a encriptar. Vale, ahora regresamos a nuestro editor y vamos a continuar acá. Vale, entonces estamos recapturando, ¿verdad?, lo que es la data que enviamos con Ajax. Se lo pasamos como argumento al método autenticar, que los recibe acá en estos parámetros. Limpia el usuario, crea el prefijo, crea la clave encriptada, ¿verdad? Y ahora debería crear la consulta SQL. Pero las consultas SQL no se crean en el controlador, eso se crean en el modelo. Entonces vamos a necesitar una clase en el modelo que la vamos a llamar class.out.php. Abrimos el modo PHP y creamos el esqueleto de la clase. Y vamos a crear un método, ¿verdad?, estático que haga el login, la consulta a la base de datos.
Ya, aquí tenemos la clase out. Tiene un método estático login, dos parámetros que sería el usuario, el email, la clave. Adentro tiene la consulta SQL. Aquí hace un select de la tabla user, donde el campo email sea igual al usuario y el campo password sea igual a la clave y el campo estado sea igual a 1, y podemos limitar la cantidad de filas a 1. Creamos el objeto conexión. A través del objeto conexión invocamos el método consulta y como argumento le pasamos la query que tenemos acá. Entonces el método consulta de la clase conexión va a recibir la query aquí en este parámetro y luego con el objeto MySQLi, ¿verdad? Que está aquí guardado en el enlace, va a ejecutar esa query, esa consulta en la base de datos. Entonces la respuesta la vamos a retornar, ¿cierto? Entonces esa respuesta que nos va a dar este método consulta la vamos a guardar aquí en respuesta y luego con un if vamos a preguntar, vamos a contar la cantidad de filas. Aquí almacena la cantidad de filas, ¿verdad? Este es un objeto, seleccionamos la propiedad numRow y estamos verificando si hay un 0 ahí. Estos tres signos iguales significan igualdad absoluta, es decir que ambos tienen el mismo valor y además son del mismo tipo. En el caso que esto sea verdadero, significa que no encontró el usuario, por ende retorna 0. Si esto es falso, significa que encontró un usuario, por ende esto viene un número mayor a 0 y nos va a retornar un 1. Entonces esto lo estamos usando acá. Aquí vamos a tener que usar esa clase, out, la clase out. Entonces, aquí también necesitamos una variable para guardar la respuesta. ¿Cuál respuesta? La que nos retorna el método login, que puede ser un 0 o un 1. Entonces, como el método login es estático, podemos usar el operador de ámbito. Entonces le pasamos el usuario y la clave que ya está encriptada. Vale, esto todavía no tiene medidas de seguridad. Después vamos a trabajar en las medidas de seguridad. Y que vamos a retornar ahora al cliente lo que está en respuesta aquí. Eso es lo que vamos a retornar. El método autenticar. Entonces vamos a revisar qué nos falta. Y nos falta lo siguiente, que es como este controlador Ajax es usado, ¿verdad? En este caso, como por detrás del navegador de manera asincrónica, no está cargando la configuración de la base de datos, la clase conexión. Entonces significa que en este archivo tenemos que cargar, incluir, ¿verdad? El archivo de conexión, la clase conexión también, ¿verdad? La clase out, porque este se crea de forma independiente, ¿ok? Entonces vamos a abrir nuestro archivo index que está aquí en la carpeta public y copiamos los dos primeros include y nos vamos acá a nuestro Ajax out controller y los pegamos acá. Entonces me parece mucho que las rutas están bien, no hay que ni siquiera moverlas. Hay que agregar la clase out también. Así. Entonces aquí, claro, tenemos el archivo de configuración que es usado por la clase conexión. Luego tenemos carga incluida la clase out, ¿cierto?
y vamos a revisar esto. Y la clase out, claro que usa la clase conexión. Esta de acá. Vamos a ver cómo funciona esto. No hicimos ningún cambio en el cliente, todo fue en Ajax. Entonces solamente vamos a dar clic aquí. Dice ocurrió un fatal error. MySQL y la columna password en la cláusula ya class connection 15. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ir a nuestra... Claro, yo en mi base de datos yo había modificado el campo clave, el password, y lo cambié por clave. Entonces yo lo voy a dejar como estaba antes. Estaba haciendo unas pruebas y me olvidé de modificar esto. Password, guardar. Ahora sí. Vamos acá, vamos a dar clic de nuevo y ahí está 0. ¿Verdad? ¿Por qué 0? Porque este usuario no existe. Vamos ahora a probar un usuario que exista. Ah, vale. Y la clave 1, 2, 3, 4. Y ahí retorna un 1, es decir, ese usuario lo encontró. Agrego, no sé, un número más en la clave y ya es 0, no existe. Le quitamos ese número de más, nos volvemos a logar y un 1 existe. Y ahí está funcionando todo por el momento. Aún falta y eso lo vamos a ver en el siguiente video.